Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 2 de noviembre del 2025, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros, una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta del apóstol San Juan. Hermanos, nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 2 de noviembre del 2025. Este domingo, nos dice el libro de la sabiduría, que las almas de los justos están en manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento, y los que confían en el Señor, permanecerán al lado de Dios, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. La segunda lectura, nos dice que para pasar de la muerte a la vida, debemos amar a nuestros hermanos, y que ese amor debe ser como el del Cristo que dio su vida por nosotros. Así nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Y el Evangelio, nos dice cuáles son preguntas del juicio final, y también nos da las respuestas. Los que contesten acertadamente les salvan, los que no se condenan. El juicio final, se va a basar en el amor a Dios, traducido en el amor a los demás. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de la sabiduría. Todos los seres humanos vamos a pasar por tres cosas: la muerte, el juicio, la condenación o la salvación. No existe ninguna persona que pueda decir yo no me voy a morir.
Una de las cosas que debemos entender, es que todo en este mundo es pasajero. De este lado del sol, nada es eterno, todo pasa, por eso pensar en la muerte, o en la muerte de la persona que amamos, es saludable. Los frailes benedictinos, tienen un letrero en su cuarto que dice piensa en la muerte y nunca pecarás y se saludan diciéndose todos los días acuérdate que vas a morir. Entre más presente tengas tu muerte, con más plenitud vas a vivir tu vida. Tenemos que hacer un alto en nuestra vida y preguntarnos cómo estamos viviendo el tiempo de vida que Dios nos concede. Conocí a un sacerdote que tenía en la sacristía un letrero que decía celebra esta misa como si fuera la última de tu vida. Curiosamente, un día después de celebrar su misa, se fue a la playa a nadar, y nunca más regresó, le dio un infarto cuando estaba nadando y ahí murió. Qué hermoso sería que cada uno de nosotros, pudiéramos decir, hoy voy a vivir este día como si fuera el último día de mi vida, así cometeríamos menos errores, y arriesgaríamos menos nuestra salvación y amaríamos más a los que nos rodean. ¿Cómo saber si ando bien o no? Muy fácil. Si la muerte es el encuentro con Dios, y te da miedo a morir, es que andas mal. En cambio si esperas la muerte, con paz y alegría, sabiendo que es el encuentro definitivo con Dios, y que la muerte, es el desprenderte para siempre de los sufrimientos, pruebas, persecuciones y problemas de esta vida, para recibir la recompensa por haber sido fiel a Dios y haberte mantenido cumpliendo su voluntad, felicidades. Es que andas bien. La mayoría de gente que le tiene miedo a la muerte, no es miedo a la muerte, ni a Dios, es miedo a sus pecados, miedo a tener que dar cuentas de su mala conducta, miedo a enfrentarse a su propia miseria, maldad y mediocridad. Esa gente debería de cambiar su miedo a Dios, por el miedo a pecar, por el miedo a no estar haciendo la voluntad de Dios, por el miedo de perder su salvación, y a Dios para siempre. Mucha gente piensa que los sufrimientos de los buenos, son un castigo de Dios, no entienden que después de breves sufrimientos, recibirán una recompensa abundante, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de él. Porque sufrieron sin victimizarse, sin quejarse, sin renegar, aceptando la voluntad de Dios con paz, con fe, con esperanza en el amor de Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, primer libro de Pedro capítulo 4, versículo 17, 19. Ha llegado el tiempo del juicio, y este empieza por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que se niegan a creer en el Evangelio? Si el justo se salva a duras penas, ¿dónde se presentarán el pecador y el impío? Así pues, si sufren porque esta es la voluntad de Dios, confíen sus almas al Creador, que es fiel y continúen haciendo el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de San Lucas 13, 22, 24, nos dice, que alguien le preguntó a Jesús, si era verdad que pocos se salvarían, a lo que Jesús respondió, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Jesús siempre dijo, que la salvación no es fácil. Que la salvación sin Dios es imposible, y con Dios, si no se va ganando día a día, si no va luchando uno día a día, se pierde, y no se alcanza. La salvación no es cuestión de un momento, o de un tiempo de portarnos bien. La salvación, es de día a día irla viviendo en una vida entera de entrega al servicio de Dios, en el servicio de los hermanos, en una vida de obrar bien, de ir contracorriente, de mantenernos firmes en nuestra fe en Dios a pesar de las persecuciones, las críticas, las calumnias, las pruebas. Es no cansarse de hacer el bien. Y hacer de obrar bien, del cumplimiento de la voluntad de Dios, nuestro diario vivir. Recordemos que el sufrimiento es algo que inevitable en esta vida, lo único que podamos hacer nosotros, es elegir, si queremos sufrir para salvarnos o para condenarnos. Sufre el ratero, sufre el malhechor, sufre el mediocre, sufre el que lucha por ser cada día mejor, sufre el que quiere mantenerse firme en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero el sufrimiento con Dios no pesa, porque Dios nos hace la carga suave y el yugo ligero cuando el sufrimiento se acepta por amor y con amor a Dios. En cambio el sufrimiento sin Dios, nos arrastra a la desolación, a la desesperación, a la depresión, a vivir un infierno en esta vida, que se prolongará más tarde en la otra. ¿En tu vida qué sentido tiene tu sufrimiento? Si sufres por hacer la voluntad de Dios, felicidades. Confía tu alma al Creador que es fiel y continúa haciendo el bien, que al final recibirás una gran recompensa. De lo contrario, es momento que hagas un alto en tu vida, y te arrepientas y te conviertas antes de que sea demasiado tarde. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Segundo libro de Pedro capítulo 2, versículo 4 y 6 al 9.
En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, manteniéndolos allí hasta el día del juicio. También condenó Dios a las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a cenizas, para que sirvieran de escarmiento a los malvados del futuro. Pero en cambio salvó a Lot, hombre recto, que se sentía profundamente afligido por la conducta desenfrenada de aquella gente viciosa. Este hombre recto vivía en medio de ellos y su conciencia recta sufría día tras día viendo y oyendo sus crímenes. Pero el Señor sabe librar de la prueba a sus servidores y reserva a los malos para castigarlos el día del juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mucha gente dice estúpidamente: yo no creo que Dios me vaya a condenar, ya que Dios es bueno y misericordioso. Ojo. En primer lugar, no es Dios quien te condena, sino tú mismo, al negarte a escucharlo y hacer su voluntad. Y segundo, Dios es bueno y misericordioso, pero no es alcahuete de nadie. La misericordia de Dios es para aquellos que pusieron todo su empeño, todo lo que estaba de su parte por obedecerle, por escucharle, por hacer su voluntad. Y la justicia es para los soberbios, que se negaron a escuchar a Dios y se negaron a seguir sus caminos. En esta lectura, nos dice claramente, que si Dios no perdonó a los ángeles que obraron mal, ni a los hombres que obraron mal en el pasado, ¿de dónde sacamos que a nosotros obrando mal, Dios nos va a perdonar, si no nos arrepentimos, no pedimos perdón y no cambiamos de vida? ¿De dónde sacamos que con nosotros va a hacer una excepción? Dejemos de engañarnos. Ciertamente el mal crece día a día, y nosotros estamos viviendo momentos parecidos a los que vivió Lot. Pero Lot fue un hombre que no se dejó llevar por la corriente, y que siempre le molestó el pecado y la maldad, y sufría por la conducta desenfrenada de la gente que le rodeaba. Muchos católicos en la actualidad, se mantienen al igual que Lot, viviendo contracorriente, a pesar de todo y de todos y sigue molestándoles el mal, el pecado. Pero muchos otros, se han dejado llevar por la corriente, ya no solo no les molesta el pecado, la maldad, la conducta desenfrenada. Como el que existan homosexuales, lesbianas, drogadictos, mujeres que abortan, etcétera, etcétera, sino hasta son cómplices de estas personas, al no denunciarles su mal y al aplaudirles sus desviaciones, y gozarse con la vida desenfrenada que llevan, pagando por ver los reality shows en la televisión, sin importarles que sus hijos y ellos mismos, salgan contaminados, empezando a ver todo como normal y perdiendo la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Llegando al límite de creer que lo malo es bueno y lo bueno es malo, cambiando los valores por antivalores, creando un mundo de confusión para ellos mismos, y para los que les rodean. Si tú eres de los que como Lot, el mal te sigue molestando, felicidades. Pero si ya no te molesta y ya no sufres por el mal que existe a tu alrededor, cuidado. Porque eso significa que ya eres parte de los malvados. A los buenos les molesta el mal. Y a los malos les molesta el bien. Si a ti no te molesta nada, ni el mal ni el bien, entonces quiere decir que te va a pasar como ese hombre, que se murió a los 40 y lo enterraron a los 80. Es que estás muerto en vida. Solo a los muertos, ya no les molesta nada. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. Por eso no nos desanimamos. Al contrario, aunque nuestro exterior está decayendo, el hombre interior se va renovando de día en día en nosotros. No se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Nosotros, pues no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un verdadero católico, es aquel, que con las pruebas, sale fortalecido en su fe, es aquel que sabe sufrir por amor y con amor, no poniendo su mirada en esta vida, sino en la vida eterna. Si sufrimos fijando nuestra mirada en Dios, en la recompensa eterna, nuestro sufrimiento se convierte en un reto, que nos alienta a seguir siempre adelante, sabiendo que al final Dios recompensará todos nuestros esfuerzos de manera generosa. Un hombre tenía 3 amigos. Acusado de un gran delito tenía que presentarse al tribunal y rogó a sus amigos de acompañarlo para tomar su defensa. El primero se excusó diciendo: yo no tengo tiempo, estoy demasiado ocupado. El segundo lo acompañó hasta la puerta del tribunal y no fue más adelante, temiendo presentarse delante del juez. Solo el tercero, que era el menos estimando y sobre el cual contaba menos, entró al tribunal y lo defendió tan bien que fue absuelto. Cada hombre tiene 3 amigos.
El primer amigo, ese que ordinariamente el hombre prefiere a todos y que se llama dinero, bienes materiales, no van con él. El segundo, que son los familiares y parientes y los amigos, lo acompañan hasta la tumba, pero no puede ir más allá. Solo el tercero, que era el menos estimado, le sigue adelante de Dios y toma las defensas. Esas son las obras buenas, hechas por amor y con amor en fe en Jesucristo nuestro Señor. Audioreflexión de la segunda lectura, segundo primer libro de Juan. El apóstol San Juan nos dice cómo podemos tener nosotros, ya desde este mundo, la seguridad de haber pasado de la muerte a la vida. Amando. ¿A quién? A Dios, a nosotros mismos y a los que nos rodean. Y si el amor nos da la seguridad de haber pasado de la muerte a la vida, el odio, nos da la seguridad de pasar de la vida a la muerte. Y lo más grave es que con el odio, no solo nosotros pasamos de la muerte a la vida, sino que también damos muerte a la persona que odiamos, convirtiéndonos en homicidas. En cambio, amando al hermano, no solo pasamos nosotros de la muerte a la vida, sino que permitimos que las personas que amamos tengan también esa misma oportunidad. En la Biblia el Señor nos ha dicho que la felicidad consiste en dar, no en el recibir. Por eso el que llega a ser capaz de dar la vida por sus hermanos, alcanzará con Cristo la resurrección de la carne y el perdón de los pecados. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Pedro capítulo 4, versículos 7 al 8. El fin de todas las cosas está cerca. Vivan pues con sensatez y dediquen sus noches a la oración. Sobre todo, ámense de verdad unos a otros, pues el amor hace perdonar una multitud de pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mucha gente tiene miedo del fin del mundo. Deberíamos de dejarnos de preocupar por el fin del mundo y en cambio ocuparnos del fin de nuestro mundo. A mí lo mismo me da morir sola que acompañada, al final de cuentas, yo sola voy a tener que dar cuenta a Dios de mi vida. Por eso es muy importante pensar en nuestra muerte, para vivir con mayor plenitud nuestra vida. Me ha tocado ver personas que debido a enfermedades terminales, saben que van a morir pronto, y al darse cuenta de ello, su vida cambia rotundamente. Tú y yo, no sabemos si nos vamos a morir pronto o no, pero de que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Por lo que, si no estamos viviendo de acuerdo al plan de Dios, debemos cambiar, aquí ahora, sin esperar a que Dios permita que tengamos una enfermedad terminal y nos digan que vamos a morir pronto, para entonces cambiar. Si te toca morir hasta de un tropezón, diría mi madre. Me acuerdo mucho, cuando yo era joven y mi papá se enfermó gravemente, el doctor le dijo a mi mamá que le quedaban 6 meses de vida. Y mi mamá le respondió al doctor, dichoso el que sabe cuánto le queda de vida, porque nosotros no sabemos si mañana moriremos. Gracias a Dios, decía mi madre, la última palabra no la tienen los médicos, sino Dios. Mi mamá, que estaba sana, murió en un accidente automovilístico al poco tiempo y mi padre vivió hasta los 96 años. Me gustaría compartirles unas líneas de una carta que una madre escribió antes de morir. Cuando muera, da lo que queda de mí a los que lo necesiten. Si necesitas llorar, llora por los hermanos que caminan a tu lado. Rodea a alguien con tus brazos y dale lo que necesites darme a mí. Quiero dejarte algo mejor que palabras o sonidos. Búscame entre la gente que conocí y amé. Y si no puedes vivir sin mí, déjame entonces vivir en tus ojos, tu mente y tus actos de bondad. Como mejor puedes amarme es llevando la salvación a los seres humanos que necesitan ser libres. No muere el amor, las personas sí. Por eso, todo dejo lo mejor de mí, a Cristo en tu corazón. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, segundo libro de Corintios capítulo 5, versículo 14 al 15. El amor de Cristo nos surge, y afirmamos que si Él murió por todos, entonces todos han muerto. Él murió por todos, para que los que viven no viven ya para sí mismos, sino para Él, que por ellos murió y resucitó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Existen 3 maneras de pasar uno su vida en este mundo. Dejando el mundo peor de cómo lo encontré. Igual de cómo lo encontré, o mejor de cómo lo encontré. Mi abuelita, que nació en 1888, se casó, como quien dice a ciegas, ya que conoció a su esposo el día de la boda. Cuenta mi abuelita, que desde que se casó, nunca más volvió a escuchar su nombre, sino puros insultos y majaderías. No sé realmente cómo sería mi abuelo, a mí no me tocó conocerlo, pero quien lo conoció cuentan que era cosa seria. El caso es que, en la tumba de mi abuelo, mi abuelita puso el siguiente letrero. Aquí descansa Basilio, y nosotros en casa también. Como diciendo, qué bueno que se murió.
La verdad es que a mí no me gustaría que me pusieran ese epitafio en mi tumba. Cuando tenía 15 años, se murió el único perro que he tenido en mi vida, y cuando lo estaba enterrando me pregunté, ¿qué diferencia ha habido entre la vida del perro y la mía? Nos hemos pasado la vida haciendo lo mismo, comiendo, durmiendo y ladrando, viviendo solo para mí misma, y viviendo una vida sin sentido. Y decidí que no quería seguir pasando mi vida en la mediocridad y mucho menos, dejando mi mundo igual que como lo encontré. Así es que decidí cambiar. Y desde hace tiempo, mi examen de conciencia lo hago todas las noches de la siguiente manera. Hoy dejé mejor a mis hijas, a los que me rodean, a mí misma, mejor de cómo los encontré ayer. Hoy soy mejor persona que ayer. Si mi respuesta es que sí, ese día valió la pena, y si es que no, me doy cuenta que tengo que hacer un alto en mi vida y volverme a Cristo para hacer los cambios necesarios, para lograr mi objetivo de pasar por el mundo, dejando el mundo mejor de cómo lo encontré. Ya que solo dejando de vivir para nosotros mismos y empezando a vivir para Cristo, quien murió y resucitó por nosotros, podemos pasar en esta vida, dejando nuestro mundo mejor de cómo lo encontramos. Recuerdo hace 10 años, en una predicación, estaba diciéndoles a mis oyentes, que la vida de Jesús, Pedro la resumía en el libro de Hechos de los Apóstoles en unas cuantas palabras. Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Y entonces le pregunté a una niña de 9 años que estaba muy atenta escuchando mi predicación. Si ahorita, te murieras, y tuviéramos que resumir en pocas palabras tu vida en este mundo, ¿qué dirías? La niña muy lista me respondió. Claudia, paso por este mundo, haciéndole la lucha si se puede así. Y todos soltamos la risa. Ojalá que a todos, Dios nos encuentre, aunque sea, haciéndole la lucha. La parte final de la última carta que mi mamá escribió antes de morir decía. Hijos, mi mejor herencia, mi mayor tesoro, es dejarles a un Cristo vivo en sus corazones. Y como mi madre siempre me dijo, hija, si no puedes mejorarme, por lo menos iguálame, pero no me empeores. Por eso, yo no solamente quiero dejarles a mis hijas un Cristo vivo en su corazón, sino que he querido entregar mi vida de Dios, para dejar a todos los seres humanos que me rodean lo mejor de mí, a un Cristo vivo en sus corazones. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que uno siembra, eso también cosechará. El que siembra para su propia carne, de su carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si somos constantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un joven soñó que entraba en un supermercado recién inaugurado y, para su sorpresa, descubrió que Jesucristo se encontraba atrás del mostrador. ¿Qué vendes aquí?, le preguntó. Todo lo que tu corazón desee, respondió Jesucristo. Sin atreverse a creer lo que estaba oyendo, el joven emocionado se decidió a pedir lo mejor que un ser humano podría desear. Quiero tener amor, felicidad, sabiduría, paz de espíritu y ausencia de todo temor, dijo el joven. Deseo que en el mundo se acaben las guerras, el terrorismo, el narcotráfico, las injusticias sociales, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Cuando el joven terminó de hablar, Jesucristo le dice, amigo, creo que no me has entendido. Aquí no vendemos frutos. Solamente vendemos semillas. Convierte en frutos las semillas que hay en ti. Dios depositó desde tu bautismo, todas las semillas necesarias para que pudieras llegar a amar como Él nos ha amado, pero en ti está sembrar esa semilla, regarla, fertilizarla, para que sea capaz de dar frutos. Y recuerda, todo lo que tú le pides a Dios, Dios te lo da, pero en semilla, para que tú pongas tu esfuerzo, tu entrega, tu voluntad, y puedas obtener frutos de salvación y vida eterna. Ojo. Pero también el diablo da al hombre semillas de condenación. Por lo tanto, tú decide cuáles semillas quieres que se siembren en tu corazón y den fruto, porque como dice la lectura, cada quien cosecha lo que siembra, y no se puede sembrar chiles y cosechar jitomates. Mi abuela diría, no escupas al cielo, porque te cae la baba encima. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Mateo. En este Evangelio el Señor nos dice que nada de lo que hayamos hechos, bueno o malo, quedará sin registrarse, para que en el juicio final, cada quien reciba lo que le corresponde. Imagínate que vas a la escuela y el maestro te da las preguntas del examen final y también te da las respuestas, y a pesar de eso, repruebas el examen. ¿Cómo le llamarías a eso? Bueno, yo creo que estupidez.
Pues Cristo, el Maestro de Maestros, nos está dando en este Evangelio las preguntas del examen final y también nos está dando las respuestas correctas e incorrectas. Si aún con todo eso reprobamos, es que realmente queríamos condenarnos. San Juan nos dice en una de sus cartas: ¿cómo es que pueden amar a Dios a quien no ve y no son capaces de amar a sus hermanos a quienes ven mentirosos? El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es el más grande de los mentirosos. Hay que aprovechar el tiempo que nos queda de vida, en aprender a amar a Dios, amarnos a nosotros mismos y a amar a los que nos rodean, para que después, cuando se mueran los que están a nuestro lado, no hagamos tanto espaviento. Es inútil todos esos dramas que hacemos hablándole al cadáver, haciéndoles poemas, o llenando de flores el féretro. En vida, hermano, en vida. ¿Cuántos esperan el momento final para decir las mejores palabras? Dilas hoy, antes de que se te olviden o tus labios cerrados para siempre ya no puedan pronunciarlos o los oídos cerrados del otro para siempre, ya no las puedan escuchar. Las palabras de amor que no se dicen no se guardan, se pierden, se olvidan. Las flores que no se dan se marchitan. Los besos que no se dan, no se ahorran, se secan. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8. Él pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. Y en cambio habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido a la verdad, sino más bien la injusticia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios antes que nada es un Dios justo. Y vuelve a insistir, nadie puede condenarte, más que tú mismo, al no aceptar el llamado de Dios a vivir de acuerdo a su evangelio. Muchos niños, cuando reprueban, suelen echarle la culpa a la maestra, cuando la realidad es que reprobaron porque no estudiaron. Dejemos de buscar culpables y vamos buscando soluciones. Y ojo. No basta haber seguido alguna vez el camino de la gloria, del honor y de la inmortalidad, sino que lo importante es permanecer constantes en ese camino hasta el final, si no, no nos salvamos. En una oscura noche de invierno, 3 vaqueros iban en sus cabalgaduras, atravesaban extraviados el lecho seco de un río. Discutiendo entre sí cómo podrían orientarse, se sorprendieron grandemente al oír una voz que desde la oscuridad les gritó: ¡alto! Desmonten y recojan cada uno 3 piedras del río. Atemorizados los vaqueros, obedecieron las órdenes salidas de las sombras, y se disponían a proseguir su extraviado camino cuando la voz les volvió a hablar. Mañana estarán muy contentos por lo que han hecho, pero también muy tristes. A las primeras luces del día, los asombrados vaqueros se dieron cuenta que las piedras que habían recogido del lecho del río eran diamantes, por lo que sintieron gran alegría, pero también sintieron gran tristeza al considerar que habrían podido recoger muchos más si hubieran sabido de lo que se trataba. En nuestra juventud, muchos perdemos el tiempo y otros en cambio recogemos con las buenas obras, el estudio, el esfuerzo y la dedicación, algunos diamantes que después en nuestra vida nos alegraremos de haber recogido y al mismo tiempo nos entristeceremos por no haber aprovechado mejor esos días ya pasados. Y más nos entristeceremos cuando después de muertos, en el juicio final, nos demos cuenta, cuántas obras buenas pudimos haber hecho y no las hicimos, y debido a ello, cuántos pecados de omisión acumulamos. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio, libro de Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 25. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Bien saben que el Señor los recompensará dándoles la herencia prometida. Su Señor es Cristo y están a su servicio. El que no cumple recibirá lo que merece su maldad, pues Dios no hará excepciones a favor de nadie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De niña, me enseñaron una canción que siempre he tenido presente en mi vida. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, nos está mirando, portémonos bien. Es muy importante que siempre tengas a Dios presente en todos los actos de tu vida, así nunca te equivocarás. Y todo lo que hagas, hazlo para Dios, quien te pagará el 100 por 1. En cambio, si lo que haces, lo haces para los que te rodean, pronto te decepcionarán y no podrán pagarte, más que cuando mucho, el 1%. María, nuestra madre, fue en vida de Jesús una mujer, común y corriente, que se dedicaba a cuidar de su esposo, de su hijo, a barrer, trapear, lavar, hacer las labores que le correspondían. Pero lo que hizo grande a la Virgen María, es que todo lo que hacía, no lo hacía para los hombres, sino que lo hacía para Dios.
Nosotros podemos dejar de ser personas ordinarias, si lo que hacemos, en lugar de hacerlo para el mundo, lo empezamos a hacer para Dios. De esa manera, vamos a llegar a ser personas extraordinarias. En esta lectura, también nos dice, que con Dios no sirven las influencias, ya que Él no hace distinción de personas. Una vez le dijeron a Jesús que su madre y sus hermanos le estaban llamando y Jesús les dijo, mi madre y mis hermanos, son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Queriendo decir con esto, que su madre, era maravillosa, no por ser su madre, sino porque cumplía con la voluntad de Dios. Si tú no cumples con la voluntad de Dios, aunque fueras hermano, discípulo, apóstol de Cristo, no te salvarías. Dios no hace ni hará excepciones a favor de nadie. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Primer libro de Pedro capítulo 1, versículo 17 y 14 al 15. El Padre que invoca no hace diferencias entre personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Tomen, pues, en serio estos años en que viven fuera de la patria. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes, cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para Dios todos somos iguales. Y nuestras obras, son nuestro boleto de entrada, ya sea para el cielo o para el infierno. Dejemos de jugar con nuestra salvación. Empecemos a tomar en serio nuestra vida, tengamos presente siempre nuestra muerte. Un sacerdote tiene un letrero en su confesionario que me encanta y dice lo siguiente. Hoy arrepiéntete y conviértete, mañana pecarás. Y como el mañana nunca llega, pues nunca más voy a volver a pecar. Pero desgraciadamente muchos viven esto al revés. Peca hoy y mañana te arrepentirás y como sabes que va a haber un mañana, deja ya de hacerle al tonto y de vivir de manera irresponsable. El Señor nos dice en el libro de Hebreos que, sin santidad, nadie verá al Señor. Nuestra meta debe ser llegar a ser santos, pero debe quedarnos claro, que sin Dios el hombre no puede ser santo, porque santo solo es Dios, y solo en Dios alcanzaremos la santidad. Me gustaría compartirles una oración de San Agustín. Tarde te amé, Dios mío, hermosura siempre antigua y siempre nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo afuera y así por fuera te buscaba y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Ay de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Yo no te oculto mis llagas. Tú eres médico y yo estoy enfermo. Tú eres misericordioso y yo soy miserable. Toda mi esperanza estriba en tu muy grande misericordia. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Hagamos nuestra esta oración, para alcanzar de Dios su misericordia y su salvación. Les pedimos mucha oración por los envíos y por el encuentro, para que Dios nos llene de su gracia y bendición. Oremos para que el Señor siga multiplicando las vocaciones de misioneros seglares comprometidos en la evangelización, y cada vez sean más y más los que se agreguen a trabajar en la viña del Señor. Por eso sigamos pidiendo por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, para que Dios nos permita seguir creciendo en calidad, en cantidad, en santidad y en humildad. Oremos por los nuevos enviados, para que Dios los siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de gracia, sabiduría, amor, fe, paz, humildad y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre David, por Araceli, por Petrita, por Cecilia Gabriela, por Isabel, por mí, por Pechi, por Chole, por Luana, por Sandra Miranda, por todos nuestros familiares, y por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas, lleguen como palabras divinas, transformando los corazones de los que nos escuchan.
Oremos por los cursos presenciales en Estados Unidos, para que Dios permita que toda la gente que ha sido invitada dé una respuesta generosa a su llamado y derrame su Espíritu Santo sobre todos los que van a participar, llenándolos de amor, gracia, fe y bendición. Aviso importante. Dios mediante. 1. 9 de noviembre a las 9 envío de la zona de Cocula en Los Guerreros Cocula. Misa a la 1:30. 2. 30 de noviembre, envío zona Cuquio, Guadalajara, y encuentro general, en el Templo de Santo Niño de Atocha, a partir de las 10 de la mañana. Favor de traer su cooperación anual y ponerse de acuerdo con su coordinador para ver qué guisado le tocó traer a su grupo. Habrá venta de ropa usada. Les recuerdo que servidor que no acuda al encuentro general, no puede continuar sirviendo el próximo año. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.